Bueno, saludo a todos mis estudiantes del grado tercero C en una nueva semana de trabajo en casa, deseándoles lo mejor, deseándoles que hayan pasado un excelente fin de semana y sobre todo que hayan recargado fuerzas para esta nueva semana que comenzamos, finalizando también esta etapa del segundo periodo académico, que ha sido muy diferente a todos los demás años, pero que es una bendición porque estamos aprendiendo cosas nuevas, a ser seres humanos diferentes, a valernos de los medios tecnológicos que nos persiguen día a día, pero estaban un poco ausentes en nuestros procesos educativos. Entonces, qué mejores herramientas para utilizar que estas en este momento que nos estamos educando desde nuestra casa. Entonces, el día de hoy, 30 de junio, los saludo con la guía del lenguaje para que continuemos trabajando con este tema tan importante del verbo, de la conjugación del verbo. ¿Listo? Entonces, vamos a observar, como siempre, en la primera página encontramos logros, indicadores, eje articulador, eje temático y estrategias de evaluación. Ya en la segunda página nos encontramos con la teoría sacada de este libro de habilidades del lenguaje 3, ¿sí? De la editorial, ya les voy a decir la editorial, Libros y Libros, ¿sí? Entonces damos todos los créditos de esta actividad a Libros y Libros gracias a este libro del cual saqué esta actividad. Entonces aquí nos encontramos el tema de hoy, que es el verbo conjugado. Vamos a leer juntos esta guía y vamos a ir mirando qué dudas tenemos para desarrollar. Entonces dice, lee y comprende el problema. Aquí tenemos una niña que está pensando y analizando. Dice, hoy lanzamiento literario. A esta hora el autor firma los libros de sus lectores. Entonces nos hacen una pregunta. ¿Quién realiza la acción de firmar? Entonces aquí nos dicen, lanzamiento literario, ¿cierto? Van a lanzar este libro, dice Fábulas del Zorro Man. A esta hora el autor firma los libros de sus lectores y la pregunta es, ¿quién realiza esa acción de firmar? ¿Cuál sería la respuesta? Pues el autor del libro, ¿cierto? Entonces vamos a desglosar esta guía, esta actividad específica. Nos dice, el verbo conjugado nos da información sobre el sujeto que realiza la acción. Entonces, hace 8 días habíamos visto el verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo? Ya sabemos, un verbo es correr, caminar, comer, pegar, contestar, escribir, son acciones que nosotros los seres humanos o los animales o los seres vivientes realizamos para desenvolvernos en la vida normal. Entonces, ¿aquí qué está haciendo la profe? Está tomando, ¿cierto? Tomar. ¿Aquí qué estaría haciendo? Comer, ¿cierto? ¿Aquí qué estaría haciendo? ¿Sacar qué? Pues sacar punta. Entonces allí tenemos todos estos verbos que son importantes. ¿Y qué hace mucho la profe? Pues ¿qué hacen todos los profes? Hablar y hablar y hablar. Eso está haciendo la profe. Quiere decir que eso es una acción. Pero cuando conjugamos el verbo, ya nos damos cuenta quién es que está haciendo esa acción. Porque si nos dicen comer, comer es un verbo solamente. Pero si nos dicen yo como, quiere decir que yo soy la que está comiendo. Tú comes, ya me está hablando de quién está comiendo. ¿Quién? Pues tú, ¿cierto? Él come, me están hablando. Él come. Ellos comen. Vosotros coméis. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Por ejemplo, en la oración, a esta hora el autor firma los libros de sus lectores. La acción la realiza una persona, ¿cierto? Es el autor. Entonces, ¿qué más debes saber? Si se trata de una sola persona, el verbo está en singular. Entonces vamos a mirar, esta palabrita es supremamente importante. Singular. ¿Qué significa singular? Una sola persona, ¿listo? Entonces, si yo fuera el autor del libro, yo firmo. Si tú fueras el autor del libro, tú solito, tú firmas. Si él fuera el autor del libro, él firma. Si ella fuera la autora del libro, ella firmaría, ¿cierto? Pero cuando hablamos en plural, aquí encontramos la segunda parte, dice, si se trata de varias personas, el verbo está en plural. Ya sabemos, singular, una sola persona. Plural, dos o más personas. Entonces, nosotros, varios, firmamos. O nosotras, si son solo género femenino, firmamos.
ellos firman o ellas firman. Aquí estamos hablando entonces, en la primera parte en singular. Miren que aquí solo hay una persona, un autor del libro, que es quien está firmando los libros. Pero aquí en la segunda parte nos proponen en plural, dos o más, y tenemos tres autores de los libros que están firmándole a estos niños sus libros. Vamos un poco más abajo. ¿Qué nos dice? El conjunto de todas las formas de un verbo se llama conjugación. ¿Sí? Entonces, aquí nos dicen verbo jugar en infinitivo. Recuerden que el infinitivo es el verbo terminado en ar, o ir. Entonces, aquí el verbo jugar está en infinitivo. Y aquí nos dicen cómo conjugamos ese verbo en singular o en plural. Tenemos la primera persona cuando hablo de yo o de nosotros. En segunda persona cuando hablo de tú o vosotros, que no me incluyo. En tercera persona hablo de él, no estamos hablando ni de ti ni de mí, estamos hablando de él, de otro, o sea, tercera persona, o ellos, no nos estamos involucrando nosotros, ¿cierto? Entonces, yo y nosotros es primera persona. Primera persona, yo juego, o nosotros jugamos, ya sería en plural. Segunda persona, tú el que me estás escuchando y me estás viendo, tú juegas. O todos los niños del salón, vosotros jugáis. Y si hablo en tercera persona, si estamos mirando a los niños, por ejemplo, del salón de la profe Nora, un solo niño decimos él juega o ellos juegan, ahí sería en tercera persona. Entonces esta partecita la vamos a pasar a nuestro cuaderno de lenguaje. Ya nos encontramos en la segunda con la actividad o el taller como tal. Nos dice, escribe si los verbos de las siguientes oraciones están en singular o en plural. Y nos dan un primer ejemplo. Las tías son muy divertidas. ¿Sí? Divertir, ese sería el verbo. Pero está escrito en singular o en plural. Estamos hablando de una sola persona o de varias personas. Si son las tías, quiere decir que son varias, o sea que el verbo está en plural. ¿Listo? Ahora, los juguetes tienen muchos usos. ¿Cuál es el verbo? Tener, ¿cierto? Tienen. Entonces, ¿está en singular o en plural? Nos hablan de un solo juguete o de varios juguetes. De varios. Entonces, ¿qué iría acá? Plural. ¿Cierto? Vamos a colocarlo acá. Plural iría allí. Muy bien. Ahora nos dan otros y aquí al frente debemos colocar si es singular o si es plural. Segundo punto del taller. Escribe oraciones a partir de las indicaciones. Entonces te dan un verbo. Te dicen el número, plural o singular. Singular es que uno solo. Plural es que dos o más, varios. Y la oración, entonces me dan nadar y plural. Y yo armo una frase con ese verbo. Entonces, Guille es el nombre de cualquier persona y yo nadamos los jueves. En plural quiere decir que estamos hablando en plural quiere decir que son dos o más personas. Entonces, Guille y yo, dos personas, nadamos los jueves. Aquí me dan otro verbo, dibujar, y me dicen que lo conjugue con en número plural, o sea, dos o más personas. Por ejemplo, los niños de tercero C dibujamos los viernes, por ejemplo. Y asimismo nos vamos a inventar una frase para cantar, pero en singular, o sea, una sola persona, soñar, singular, una sola persona, y jugar, en plural, dos o más personas. El tercer punto del taller dice, corrige el texto encerrando los verbos, disculpen, que estén errados en la persona gramatical y el número. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, ¿será que estos verbos están mal conjugados, no están bien escritos? Vamos a mirar el ejemplo. Luis cerró la puerta y bajaron las escaleras. Miremos acá, bajaron, ¿cómo así? ¿Por qué bajaron? Si fuera bajaron serían dos o más personas, pero aquí solo nos están hablando de Luis. Entonces, ¿cómo iría el verbo acá? Luis cerró la puerta y bajó las escaleras. Así se conjugaría. Les vamos a revisar todo esto y vamos a mirar qué cosas nos suenan raros y les vamos a pintar así como lo hice yo acá, con amarillito o con el color que prefieran. Y por último nos dice el taller de las palabras. Encierra con color verde los sustantivos, con azul los verbos y con rojo los adjetivos. ¿Se acuerdan que hemos visto sustantivos y adjetivos? El sustantivo
es el objeto, la persona o el lugar del cual vamos a hablar. Y el adjetivo es la cualidad que le damos a ese objeto. Entonces, este termo, el termo, es grande, por ejemplo. La piña es deliciosa. ¿Cuál es el sustantivo? La piña, estamos hablando de la piña. ¿Y qué estamos diciendo de la piña? Que es deliciosa, ese sería el adjetivo. Y verbos, todo lo que sea terminado en ar, ir, acciones. Entonces, angelical, ¿esto qué sería? ¿Ustedes qué creen? Eso sería un adjetivo, ¿cierto? Las niñas del salón tercero C tienen un rostro angelical, o sea, un rostro muy lindo como un angelito. Ahí estoy diciendo una cualidad de esas niñas. Excluir, ¿qué sería excluir? Sería un verbo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque excluir es hacer de lado a alguien, es una acción. Cauto, cínico, buscar, expeler, jazmín. Tengo que buscar en el diccionario estas definiciones para poder estar seguro si es un sustantivo, un verbo o un adjetivo. Muy bien, ahora nos vamos aquí donde dice la actividad como tal, dice, observa atentamente los videos que aparecen en los siguientes enlaces para que clarifiques cómo se conjugan los verbos. Entonces aquí tenemos este video de YouTube. Si le damos clic, él inmediatamente nos debería llevar, no sé por qué no nos lleva en este momento, pero nos debería llevar a YouTube a observarlo, ¿de acuerdo? Entonces yo se los mando también al grupo de difusión de los padres de familia para que lo puedan observar. Muy bien, y allí vamos a aclarar cómo es que se conjuga un verbo. Segundo, transcribe en tu cuaderno de lenguaje la teoría sobre el verbo conjugado. ¿Cuál es la teoría sobre el verbo conjugado? Pues esta de la primera página. Esto de acá lo vamos a transcribir en el cuadernito de lenguaje. ¿Listo? Bien, y tercero, realiza el taller completo de la página 2 para que practiques lo aprendido. Entonces, el taller completo de la página 2, ¿qué es? Esta actividad. Y eso sería todo por hoy. Bueno, les deseo mucha suerte y espero que les vaya muy bien. Chao, chao.